Bien, entonces hoy día vamos a chequear algo de lo que son conceptos en seguridad, pero en redes corporativas, ¿no? Ya habíamos visto la anterior clase que en seguridad podemos, bueno, pero que en lo que son las empresas podemos tener varios niveles, ¿no? Desde lo que es una empresa que está naciendo, un emprendimiento, hasta lo que sería una corporación o una transnacional, ¿no? Sin embargo, todas las empresas están vulnerables, podemos llamarlo, o tienen la posibilidad de ser atacadas, ¿no? No importa que sea pequeña o sea grande, tienen obviamente eh, información importante que debería resguardar y, bueno, medios de trabajo, desde lo que es la planta misma hasta lo que es los sistemas informáticos que van a dar soporte a la empresa, ¿no? En ese sentido, existe una serie de ataques de seguridad que nosotros podemos tomar en cuenta, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un listado de algunos ataques que se dan cotidianamente, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, el DOS o Denial of Service en inglés, o denegación de servicio en español, es simplemente el no dejar que un servicio pueda ser accedido, ¿no? Por ejemplo, si es un correo electrónico, no le deja enviar correos electrónicos, si es un servicio de chat, no puede chatear, si es un servicio de TV cable, no puede ver TV, etcétera, ¿no? Estos ataques en los últimos años se han, podríamos decir, mejorado, entre comillas, de tal manera que nosotros ya no atacamos desde un solo lado, digamos, en el caso de ataques de este estilo, sino desde varios lados simultáneamente, ¿no? De eso le han llamado Distributed Denial of Service, ¿no? O denegación de servicio distribuido, ¿no? Entonces los ataques distribuidos lo hacen mucho más complicado, ¿no? Generalmente hacemos un ejercicio cuando esto es presencial, donde atacamos todos al mismo tiempo a una máquina virtual dentro de la red, ¿no? De tal manera que ya no se puede acceder ni siquiera desde la misma máquina cliente, ¿no? Otro ataque común es the man in the middle, ¿no? De tal manera que se tiene una conexión entre dos, ¿no? Que sería el transmisor y el receptor, que lo común es que va directamente del mensaje del transmisor al receptor. Pero en el caso de man in the middle, se tiene un software que intercepta la comunicación de tal manera que se pueda husmear o revisar lo que están enviando, ¿no? Desde documentos hasta la misma conversación como tal, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que si se pueden conectar a una red, especialmente ahora que hay tanta red inalámbrica, y lastimosamente muchas no son muy bien protegidas, ¿no? Sus passwords típicos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o hasta el 9, eh, lo hacen totalmente vulnerables, de tal manera que se conectan a esas redes y, bueno, pueden navegar directamente, no solamente el acceso a internet, que sería lo menos, gastar su ancho de banda, sino pueden ver archivos, pueden acceder a bases de datos, pueden hacer muchas cosas que no se deberían, ¿no? A eso lo vamos a llamar phishing, ¿no? Es navegar dentro de una red, ¿no? La típica que se conectan a una red de una oficina nueva y a ver qué cosa, quién tiene abierta su impresora, quién tiene sus archivos compartidos. Ahí es este cuatecito, la secretaria que está compartiendo música en la red, de tal manera que le aumentan, le quitan, le borran, le cambian, ¿no? Hay ataques chistosos en oficinas, por ejemplo, como que están compartiendo rock y le cambian a cumbia, digamos, o están compartiendo reggaetón y le ponen música sacra con mismos títulos, ¿no?
de tal manera que cuando lo abren o se ponen a reproducir eso, escuchan una cosa que nada que ver con lo que realmente quieren escuchar, digamos, ¿no? Pero más allá de la molestia dentro del trabajo, no hay mayor problema, entre comillas, en ese tipo de ataques, ¿no? Pero cuando accesamos a los datos, cambiamos datos, cosas, ahí ya tendríamos mayor problema, ¿no? Y eso se da específicamente en el siguiente paso del phishing, que es el phishing, ¿no? Que le aumenta la peligrosidad porque ya tiene una contraseña que ha logrado obtener de alguna manera, que le da privilegios de usuario, ¿no? O privilegios de administrador, peor todavía, ¿no? En el caso de un phishing, bueno, ya puede empezar a modificar cosas, cambiar datos, borrar archivos y otro tipo de cosas más peligrosas que simplemente el phishing, que lo que hace es husmeo más que nada, ¿no? Un otro ataque que es bastante utilizado es la ingeniería social. ¿Qué estaríamos hablando en este caso? Esencialmente estaríamos apuntando a un que se hace suplantar por otro y hace creer que necesita, por ejemplo, que le llaman de un banco y le dicen, bueno, necesitamos eh, que nos dé su número de cuenta y el PIN, porque hemos visto que usted está vulnerable a una ataques de seguridad y le estamos hablando y mi nombre es tanto y mi cargo es tanto. E incluso pueden llegar a montar algún sitio que le muestre que efectivamente es quien está diciendo y en la práctica obviamente no es nadie, ¿no? Y él está robando su dinero o estamos llamando de control de personal de su empresa, hemos visto que tiene muchas faltas, quisiéramos que coloque su nombre de empleado y PIN para ver que efectivamente eh, está marcando de manera correcta sus ingresos, así, ¿no? Y el otro, especialmente si es relativamente nuevo, ha caído en la trampa, ¿no? Y así hay montones de problemas en ingeniería social que podrían ser tomados en cuenta, ¿no? Lo que es suplantación de identidad es un paso más allá todavía, ¿no? Cuando, especialmente de manera digital, nosotros tenemos una identidad, ¿no? Pues que van a ver la mayoría de los lugares donde le piden credenciales y datos para que puedan, ¿no? Desde su nombre y edad hasta datos de dirección, etcétera. Y hay una política en cada empresa que le pide sus datos, política de privacidad, ¿no? Que muchas veces le ponen a aceptar sin leerla completamente, ¿no? Esa empresa que le estamos dando nuestros datos está dándonos una identidad digital, ¿no? Que a través de ella, desde su cuenta Google que han creado con su teléfono o aparte, hasta cualquier otra que van a manejar, pues le da una identidad digital, ¿no? Y al mismo tiempo, y bueno, ustedes que son jóvenes, no hay que comentarles mucho la importancia de lo que es pues esta cuestión de tu identidad digital, ¿no? La identidad que tienes en línea. No es que lo puedes modificar cada rato. En ese sentido, eh, especialmente cuando ya tienes una reputación digital, si podemos llamarlo así, la suplantación de identidad es bastante peligrosa, ¿no? Cuando hacen creer que eres tú, especialmente cuando eh, estas modificaciones dan la posibilidad de que usted tenga privilegios por esa identidad, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, entrar a un banco cuando eres cajero que cuando eres el gerente, ¿no? El gerente puede ver hasta el estado de cuenta del último de los clientes del banco y puede darle concesiones a algunos de estos clientes, ¿no? Mientras que el cajero simplemente podrá tener acceso cuando le dan un número de cuenta específico combinado con un carnet de identidad que generalmente tendría que estar a través de un sistema que solamente puede acceder en el banco, ¿no? Entonces, esa suplantación de identidad se hace a la larga grave, ¿no? Lo que es la
parte de ataque a fuerza bruta, maneja la autenticación mediante varios intentos de combinación, por ejemplo, entre usuario y contraseña, ¿no? De tal manera que llega un momento en que pueden acceder, ¿no? Una evolución de este ataque es utilizar mediante varios intentos de combinación, pero el password se hace a través de diccionarios de datos y conocimiento de usuarios, ¿no? Ahí, por ejemplo, entrarían las famosas contraseñas, por ejemplo, que usan los típicos usuarios no expertos, ¿no? El nombre de sus hijos, de sus chicas, números de carnet de identidad, de lo que es, por ejemplo, números de ítem, teléfonos celulares, ¿no? Los datos personales que tampoco son tan privados, ¿no? Y ataques desde diccionario, bueno, se tienen diccionarios que ustedes pueden descargar en línea gratis, ¿no? Bien, cuando hablamos de operación en tiempos de pandemia, bueno, esto nunca se hablaba en esta materia hasta el año pasado, porque la última pandemia anterior a esta ha sido en el siglo XX, donde no había todavía computadoras, ¿no? Entonces, si vamos a chequear esta imagen, a ver hasta dónde la podemos ampliar, que está ahí, a ver con lupita tal vez. Ya nosotros vamos a chequear este reporte que se sacaron el año pasado sobre lo que eran los riesgos globales, ¿no? Por ejemplo, esto está en razón de lo que es impacto versus lo que sería la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba tendríamos de alto impacto, pero baja probabilidad, ¿no? Aquí estaríamos de alto impacto y alta probabilidad, y aquí estaríamos de bajo impacto y baja probabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, entre lo que es baja probabilidad, por ejemplo, tendríamos una inflación no manejable, lo que es tasas de desempleo realmente altas, ¿no? Destrucción de la infraestructura, ¿no? Son cosas que relativamente no pueden pasar, pero aunque hubieran pasado o pasen, colapsos y otro tipo de cosas, tenemos la facilidad de poder tener un bajo impacto, ¿no? O sea, aunque haya una inflación no manejable o ese tipo de cosas, el impacto de seguridad como tal no es tanto, ¿no? Más peligrosidad tiene, por ejemplo, lo que es empleo que una inflación, por ejemplo, ¿no? En lo que es impacto a una empresa, ¿no? Mayor impacto, por ejemplo, con probabilidades altas, tendrían, por ejemplo, inestabilidad, tecnologías adversas o migraciones involuntarias, ¿no? Ahora, ¿qué tendría mayor impacto? Fíjense, mayor impacto y de baja probabilidad era un problema con eh, lo que serían enfermedades infecciosas, como lo que nos está pasando. Bueno, ya estamos saliendo, Dios gracias, ¿no? De esto. Una crisis de ese estilo, fíjense, tiene mayor impacto que incluso una gran inflación, ¿no? Ciberataques tienen mayor probabilidad y mayor posibilidad, ¿no? Ahora, menos probabilidades son ataques masivos por armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces tiene un impacto mucho mayor, pero obviamente es mucho menor la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? No hay
bombas atómicas, unas cosas que explotan cada rato, ¿no? Pero sí hay ataques constantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, climas extremos son mucho más probables, ¿no? Huracanes, terremotos, dependiendo obviamente dónde se encuentre, ¿no? Entonces, una falla en la climatización de un lugar podría ser mucho más probable y de mayor impacto, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos muestra este cuadrito, ¿no? Y ahí si son impactos económicos, geopolíticos, sociales o tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, toda la- son entre sociales y geopolíticos el caso del COVID, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido el problema en esta cuestión del COVID, ¿no? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Pero acaso se enferman las máquinas o qué, digamos, si hablamos de sistemas, ¿no? El problema es que nosotros antes de esta cuestión estamos trabajando con este tipo de redes, ¿no? Es decir, una red bien protegida desde afuera de lo que es Internet. Y bueno, tendríamos varias capas de nuestros servidores hasta llegar a los que eran secciones separadas de los usuarios, ¿no? Que por un lado teníamos finanzas, por otro lado contabilidad, por otro lado la parte gerencial, etcétera, etcétera, ¿no? Y a cada uno de estos le damos privilegios distintos, ¿no? Pero ahora se está trabajando de esta manera. Las distintas oficinas se han vuelto los hogares de nuestros usuarios. Las empresas de nuestros usuarios ya no están dentro de la red del empresario, ¿no? Lo que teníamos antes, una gran red, que es esta misma, tiene que permitirle acceso al usuario desde fuera, de tal manera que nosotros podamos acceder al mismo, ¿no? A los recursos especialmente de la empresa. O sea, nosotros no podemos trabajar así nomás con datos de nuestros clientes, de nuestros usuarios, etc. Tenemos que acceder a las bases de datos cuando hablamos de la parte comercial, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la parte de gestión empresarial, igual, ¿no? Yo quiero saber qué usuario está haciendo qué cosa, etcétera, y obviamente eso me da mi servidor de intranet, ¿no? Hasta para enviar correos, ¿no? Nosotros vamos a tener que entrar aquí y utilizar el servidor de correo o ver el sistema de la empresa, la página web, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso que antes se hacía desde adentro, ahora se hace desde afuera, ¿no? A ver, vamos a hacer una demo. Uno de mis clientes utiliza lo que es Anydesk. Esto ha sido una gran cosa para él. Si no me equivoco, es esta. ¿No? Entonces, bueno. Aquí ya ha cambiado su password, lo cual me parece muy bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy viendo que este está apagado, ¿no? Lo que nos permite tomar en cuenta que sí el dock está tomando en cuenta, ¿no? Pero si es que yo tuviera el ataque o la posibilidad del acceso remoto, ¿no? Si yo tuviera el usuario, ya podría acceder a ese sistema, ¿no? Pero como pueden ver, está abierto completamente el acceso al consultorio. Entonces, desde
enero, desde el año pasado, los grupos de cibercriminales están dedicando a lanzar ataques de phishing especialmente, ¿no? Y obviamente, igual que el virus, estos ataques de phishing han sido primeramente en China el objeto, ¿no? Basados en templates, basados en macros, en archivos RTF, en archivos LKX, de tal manera que nosotros podemos observar, por ejemplo, en este correo, que les están dando un par de clics para que puedan abrir supuestamente documentos, ¿no? Pero fíjense, estas circulares, etcétera, ¿no? Su adjunto es un TAR, no es un archivo de Word, no es un PDF, ¿no? Entonces aquí le están atacando, por ejemplo, dándole supuestamente información del virus en el año pasado, ¿no? Entonces, tipos de phishing que podrían tener son troyanos, que se instalaban en ambientes Windows, mails de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, con el tópico actualización especial sobre el COVID-19, aplicación para Android, por ejemplo, que no sé, por ejemplo, qué bonito estaba, ¿no? Podíamos ver exactamente dónde estaban los problemas, ¿no? De esta enfermedad, ¿no? Pero resulta que al acceder a esto estamos enviando ya todos nuestros datos personales que decíamos en un momento que eran tan importantes, ¿no? Aquí, por supuestamente menos de $1, le daban protección para poder ver quién estaba cerca de usted con coronavirus, ¿no? Pues que tal vez hasta gracia nos podrían dar, ¿no? De cómo podría con una aplicación de teléfono llegar a obtener, por ejemplo, información de quién está más cerca con coronavirus, ¿no? Sí sabemos que la única prueba que realmente le puede tomar en cuenta es las pruebas de sangre y la PCR, ¿no? Y aún esas tienen un 90% de probabilidad nomás. Entonces, bueno, era utilizar las plataformas más populares para acceder a la información de los usuarios, ¿no? Desde Facebook, pasando por mensajes por WhatsApp y terminando en lo que eran los correos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, utilizando Zoom, ¿no? Utilizando Meet, ¿no? Teams, que se han utilizado tanto, hasta ahora se sigue utilizando, ¿no? Yo todavía lo tengo instalado, como verán aquí abajo, ¿no? Y vulnerabilidades que obviamente han ido mejorando las empresas, pero tenemos notificaciones de Jitsi Meet, por ejemplo, notificaciones de Zoom, ¿no? Y URL sumas, y hasta ahorita podemos seguir chequeando este tipo de vulnerabilidades, ¿no? O sea, no falta gente que publica ahí sus cosas, miren, conferencias. Y esto está apuntado realmente, ¿no? Y ustedes saben chequear con herramientas de las últimas 24 horas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con dónde publican sus reuniones, ¿no? Entonces, hay formas de operar en forma segura, ¿no? Esencialmente trabajando con lo que son estándares de seguridad, ¿no?
Y una vez más, lo que es la organización de estándares internacionales, o la ISO en inglés, nos da opción de plataforma que nos va a permitir trabajar con, por ejemplo, cosas tan importantes como lo que son la continuidad del negocio, la calidad de productos y servicios, lo que es sistemas de información, etcétera, ¿no? De tal manera que nosotros podamos proteger, bueno, utilizando un plan de acción, ¿no? Si se dan cuenta, estos estándares estaban mucho antes que la pandemia, ¿no? Desde lo que es la ISO 9001 para la cuestión de lo que es el manejo de trabajo, hasta lo que sería el manejo de operaciones dentro de este tipo de sistemas, ¿no? Bueno, y esto nos va a permitir proteger equipos personales, conexiones remotas, herramientas de teletrabajo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para protección de equipos personales, nosotros podríamos trabajar, por ejemplo, con licencias al día, por ejemplo, de Windows y sus componentes, no utilizar cracks o instaladores que no sean confiables, muy importante. Trabajar con lo que son, por ejemplo, repositorios autorizados, ¿no? Cuando especialmente trabajamos con Linux y Mac, Android, etcétera, ¿no? No de cualquier lado, no firewall personal, ¿no? Trabajar con backups de archivos importantes, contraseñas fuertes de las cuentas que vamos a manejar, revisar, por ejemplo, en repositorios si alguna cuenta fue hackeada, ¿no? Este lugarcito le permite ver, por ejemplo, porque a veces aparecen mensajes, no, su cuenta ha sido hackeada. En conexiones remotas, por ejemplo, modificar el nombre del Wi-Fi, ¿no? Deshabilitar lo que es el WPS, que es una opción que supuestamente le permite conectarse más rápido cuando trabajamos con Wi-Fi, pero en la práctica le da también un boquete de seguridad al mismo tiempo a su router, ¿no? Lo que es deshabilitar, por ejemplo, la opción de acceder al panel de configuración desde la red externa, en lo que son VPNs o redes privadas, ¿no? Habilitar cortafuegos y cualquier otra función de seguridad, no publicar servicios directamente a Internet, como hemos visto, servidor de acceso directo a Internet, tampoco, ¿no? Utilizar la VPN corporativa, no VPNs de terceros, ¿no? Autenticar por certificado, etcétera, ¿no? En lo que es, por ejemplo, TeamViewer o cualquier otra de estas herramientas como Zoom, como lo que es Meet. Bueno, primero que nada, mantenerlas actualizadas, ¿no? Crear una cuenta gratuita, comprar una versión de pago, ¿no? Pues de tal manera que se habiliten características de seguridad opcionales. Por ejemplo, esta opción de Zoom que estamos grabando ahorita es un Zoom corporativo, personal. En el caso del Meet que estamos usando, es Meet de la HPDM. Ustedes saben que si no se permite en este caso, no van a poderse conectar con una cuenta que no es de Meet. Hay que, a propósito, habilitarlo, entre comillas, ¿no? En lo que es herramientas de teletrabajo, tenemos también lo que es, por ejemplo, protección de la videoconferencia, y preferimos una instalación propia de la empresa, ¿no? Especialmente para lo que es información sensible. Por ejemplo, podríamos hacer nuestra propia versión de videoconferencia con servidores como Jitsi. Podemos hablar de Sprit, ¿no? OpenView, ¿no? Y otros que nos van a permitir, ¿no? Y si vamos a trabajar con aplicaciones de
uso común, por ejemplo, Zooms, Hangouts, no sé, el mismo WhatsApp. Se trata de tomar en cuenta también lo que es el cifrado, ¿no?, en la comunicación. Si hay posibilidad de habilitar lo que es el doble factor de autenticación, que el usuario pueda controlar a quienes se conectan, por ejemplo, aquí a la transmisión, etcétera, ¿no? Y sin ir lejos, ¿no?, la utilización de estos aparatitos, lo que es el teléfono. Por ejemplo, en mi caso, para acceder necesito mi huella digital y recién va a poder acceder. A ver, tal vez si lo vemos esto en vivo. Pues estamos con el wifi de no me estoy conectando a través de lo que es la escuela. Yo utilizo mi propio módem, por ejemplo, para conectarme para hacer la transmisión. Ahorita estoy transmitiendo desde la ISPDN, ¿no? Entonces, no transmitir información sensible por estos canales, ¿no? Y se dan cuenta, por cada clase nosotros enviamos un distinto código de conexión, ¿no? Como al mismo tiempo que se abren nuevas oportunidades de servicios en plataformas digitales, bueno, también se tienen que tomar consideraciones de seguridad, ¿no? De estos nuevos servicios. Entre estas consideraciones de seguridad podríamos tomar en cuenta lo que son servicios de digitalización, utilizando, por ejemplo, encriptación, criptografía, ¿no? Prever cómo se va a hacer el contrato con el proveedor en el caso de que haya alguna falla, correcciones en las bases de datos, que sean legales, utilizar, por ejemplo, un ethical hacker, etcétera, ¿no? Otro aspecto que se debería tomar en cuenta, por ejemplo, es la parte de los dominios que vamos a manejar en la ISO 27000, ¿no? La ISO 27000 va a trabajar, por ejemplo, en 11 dominios que podríamos tomar en cuenta, ¿no?, que van desde datos hasta lo que es la parte gerencial, donde el eslabón débil de la cadena sería justamente este de acá, el usuario final, ¿no? Normalmente en informática se ponen a trabajar más en esta parte de datos, ¿no?, de cifrar datos, etcétera, pero no es justamente el manejo más inteligente, ¿no? Si el usuario no sigue lo que son políticas de seguridad que tienen que estar reguladas, por eso es importante aquí la parte de la gerencia, pues obviamente no todo se va a quedar en buenas intenciones, ¿no? En este caso podríamos hablar de lo que son políticas de seguridad, ¿no?, que van a ir a través de lo que sería nombre, la descripción, un mecanismo de control, un responsable de quién lo va a implementar y lo que sería la supervisión. Ahí estamos poniendo un ejemplito de política de seguridad, ¿no?, donde va desde lo que es, en este caso, la actualización del antivirus, algo que es realmente básico, ¿no? En lo que es descripción, estamos explicando lo que sería la política. Cada usuario debe verificar su antivirus, se actualiza de manera automática. Mecanismo de control, ¿no?, que efectivamente hay un log de actualización de antivirus, algo tan sencillo como chequear su antivirus acá y ver, por ejemplo, la parte de actualización, y dice, bueno, última actualización de hoy a las 8:33, justo cuando hemos arrancado la clase, más o menos por ahí, ¿no? Y responsable de la implementación del usuario, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de una empresa, ya deberíamos hablar de un responsable de sistemas que supervise al usuario, ¿no? Es el usuario que está responsable, pero es
el de sistemas, que va a supervisar que efectivamente todos los usuarios estén actualizando su antivirus. Eso sería la clase hasta hoy.